El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Capítulo 10. Jesús envía a los 70. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren, envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes no perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos. Les voy a compartir pantalla un segundito y vamos a hacer una dinámica. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, empezamos desde ahí. Abuelito, ¿usted se acuerda que ya habíamos leído eso? Creo que lo hemos visto ya como en 3 reuniones. Estaba a punto de preguntar por qué tantas reuniones con el mismo tema. Es que seguimos en una porción, pero vuelvo hacia atrás porque es importante el contexto. Bueno, hágale. Abuelito, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Pues que si uno no cree en él, no está haciendo nada. Sí, ¿Sí? Él está diciendo la forma parabólica, ¿no? Que si uno mira hacia atrás y no sigue el camino de él, pues no está creyendo en él. Es lo que yo entiendo así a grandes rasgos. sí. O sea, poner la mano en el arado y mirar hacia atrás significa no creer. Sí, para mí significa no creer en Dios. Por eso no es apto para el reino de Dios, dice ahí. Ah, bueno, está interesante. Ahí mi abuelito está haciendo como el análisis. ¿Se acuerdan que venía hablando antes Jesús? ¿Quién me puede decir? El hombre que puso su casa, no. Del hombre que puso su casa sobre la roca, sobre la arena, no. No, espera, no me No, acuerdo. esa parte no es. De los que querían seguirle. Sí. ¿Se acuerdan que había un montón de gente que quería seguirla? De los Sí, 135, los pero, 70 que seleccionó. ponían impedimentos, pues le Sí, decían mejor dicho, que lo posponían mientras hacían X o Y situación que tenían y ahí sí lo iban a seguir a él. sí, lo posponían seguir a Jesús, sí. ¿Qué decía mi abuelito que no lo escuché bien? eh, que él les dijo a los 70 que mandó a evangelizar eso, que no Él, miraran para atrás, que no aceptaran, que si no, no los dejaban entrar, que no tenían que llevar comida, que no tenían que todo eso. sí, por qué cree usted que eso se relaciona? Porque sí, es casi lo mismo. Él ahí lo pone de otra manera diciendo que si uno mira hacia atrás, pues no, es como si no creyera en él. Lo mismo que les dijo, si se ponen a armar viaje, no van a ir a hacer lo que les estoy pidiendo. Si se ponen a buscar comida, no van a ir. Si se ponen a hacer otras cosas, no, por eso váyanse de una. Sí, está chévere la conexión que usted está haciendo. ¿Por qué no creer implica eso que Jesús dice de mirar hacia atrás? ¿Por qué es esa relación? Es que como le digo, todas las cosas de él son parábolas, son parabólicas. Entonces siempre da los ejemplos con una segunda interpretación, Sí, ¿sí? sí. Pero él en sí lo que quiere decir es eso. Si usted no cree en mí,
pues va a hacer todas esas cosas, ¿no? Se va a poner a pensar en otras cosas y no en lo que yo le he enseñado ni en lo que le he mandado. Así lo entiendo yo. Chévere, sí, está chévere ese análisis. Sí, porque eso es lo que les está diciendo. ¿Qué está pasando? Que lo que dijo mi abuelita. Ellos querían seguir a Jesús y habían como otras cosas que los distraían. Y está muy chévere lo que está diciendo mi abuelito porque lo está relacionando y eso era lo que quería llegar. Está absolutamente relacionado con lo que estamos viendo. Que él dice, el que pone su mano en el arado, o sea, en el campo de cosecha, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, Y ahí hay otra partecita importante, vea, pero claro que se me la sí. dice ahí, no, no me la tape. Ah, bueno, bueno. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahí está él poniendo otra vez el mismo ejemplo. No, pero ¿cómo así? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Me está creyendo o no me está creyendo? No me ponga condiciones. Arranque. Eso. Sí, sí, chévere, como que les dice, o me sigue o sí, como que no se distraiga, o Dios o nada. ¿O Sí. qué va a hacer? Bueno, em, ahora ese es el último versículo del capítulo 9. Nosotros estamos en el capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe a sus obreros a su mies. Sí, ahí Esa dice, partecita me es sí, confusa. listo, eso está chévere, eso está chévere. Ahí la primera parte del versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Las obras. Después de las obras. Ah, no, perdón, las obras fueron después de, ¿cierto? ¿No? Después de haberlos preparado y de haberlos enseñado todo. Las obras fueron después de, ¿cierto? Después de esto que estamos leyendo. Sí, o sea, entiendo que al final fue donde se vieron las obras. Sí, lo que Y primero acabamos. como que les hizo como una preparación. Claro, lo que leímos ahorita que fue Lucas 9:62, que es lo que leyó mi abuelito, que dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y después de eso sigue, después de estas cosas designó el Señor. ¿Después de qué cosas? Después de que habló con esos que le dijeron te queremos seguir y él les dijo dejen que los muertos entierren a sus muertos y al otro le dijo que no tenía dónde recostar su cabeza después de esos sucesos. Exacto, después de esos sucesos. Ana María, quién es apto para el reino de Dios, según lo que acabamos de leer antes? Todos los que lo siguen sin importar lo que tengan atrás. Ah, está chévere eso. Sí, todos los que lo siguen, sí. ¿Cómo profundizarías un poquito más eso? Pues son los que no les importa dejar atrás todo, Lo que no les sea lo que importa. sea. Sí, sea lo que sea. Es chévere ese ejemplo de Son, sea lo que son crédulos y ya. son crédulos y ya. Sí. Es chévere eso de sin importar lo que sea, porque literalmente se baja como al extremo. Dice Jesús, si uno le dice, no, es que tengo que enterrar a mi papá, déjeme que vaya, no, usted sígame, vaya y deje que los muertos entierren a sus muertos. Como el ejemplo más fuerte. Y es literalmente los que están dispuestos a dejar su vida por seguir a Jesús, no me importa nada. No voy a mirar para atrás por nada del mundo. No voy a dejar de seguirlo por nada del mundo, voy a dar mi vida por él. Em, y designó el Señor también a otros 70. Em, o sea que esos 70 eran aptos. O sea, él dice, estos son aptos para el reino de Dios. Y después él elige a otros 70. Eligió a los que no miraban hacia atrás.
Seguramente eligió a los que lo estaban siguiendo, a los que también hicieron estas cosas. De lo contrario, pues no estuviesen dentro de lo que él designó. Claro, a los que son aptos, podríamos decir, o no estás de acuerdo. Yo creo que aptos son todos, Aptos son todos. pero que se atrevan a dejar todo atrás, no todos. Ah, bueno, eso está chévere. Eso está muy interesante. Todos son aptos, pero... Y mira lo chévere que está diciendo Ana María, porque Ana María dijo, no entiendo eso de la mies. Ana María dijo, muchos son aptos. O sea, no, muchos no, todos los que quieran. Pero quienes están dispuestos a dejar a todo atrás son pocos. El versículo 2 dice, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quiénes son los obreros? ¿Quiénes son aptos para la obra? Todos, Todos, pero ¿quiénes todos son son esos aptos. pocos obreros? Los que no les importa lo que yo te decía, no les importa dejar todo atrás. Los que lo Exactamente. siguen sin importar qué es lo que dejen. Exactamente. Eso es lo chévere. Él designó a otros 70 y dijo, estos son pocos, pero son pocos los que están dispuestos. Son pocos los que están dispuestos a dar su vida. Por eso es chévere lo que estábamos analizando cuando vimos ese versículo. Mucha gente se le ofrecía, Señor, te quiero seguir, Señor, Señor. Y como que viendo el versículo 1 parecía que a Jesús le hace falta gente. Es lo que dice, me hace falta gente para tanto trabajo que tengo. Pero son pocos los obreros, son pocos los que son aptos para este trabajo, que es estar dispuesto a dejarlo todo, que yo ya no miro hacia atrás, ya no me interesa nada en mi vida, solo me interesa seguirte a ti, solo me interesa hacer lo que tú me digas. Chévere, chévere eso como lo están viendo ahí ustedes. En el capítulo 10, que es todo este capítulo que leímos al principio y que venimos estudiando hace rato, ¿quiénes son los que no miran hacia atrás? Es un poquito redundante la pregunta con lo que venimos hablando, pero bueno, como para entrar. ¿Quiénes son los que no miraron hacia atrás? Los discípulos, Los discípulos, exactamente. Los que eligió el Señor, los 70. Aquí es chévere porque no son los 12 discípulos, no son Pedro, no son Juan, aunque ya los asignó, no estoy diciendo que ellos no. Pero aquí, además de que ya eligió a los 12, aquí eligió a otros 70, o sea, no estamos hablando de los mismos 12, que sí, también quisieron dar su vida. Pero acá estamos hablando de otra cantidad de discípulos que quisieron dejar su vida para seguir a Jesús. Entonces, exacto, ¿quiénes son los que no miran hacia atrás? Esos 70 elegidos. Y esos 70 elegidos son los que Jesús manda a hacer la obra, son los que son aptos para el reino de Dios. Y entonces entramos en esto. Es muy chévere mirarlo así porque, no sé, siempre es tan bueno. Esto lo hemos visto, este capítulo 10 lo hemos visto ya hace rato, como dijo mi abajito, venimos viéndolo y repitiéndolo, pero cada vez me doy cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Y es esto, por ejemplo, no hay que olvidar que Jesús está hablando en el contexto. Entonces, eh, les dice en el versículo 3, vayan que yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿A quiénes? A los que no miran hacia atrás, a los que dijeron, bueno, te voy a seguir y no me importa mi vida. Pero que estén siendo como corderos en medio de lobos, ¿qué significa? Que son presa, que hay alguien que los quiere sacar, que no cumplan, que no hagan la obra. ¿Y qué sería que no hagan la obra? Que miren hacia atrás, que se distraigan, que dejen de hacer el trabajo. En cuanto a eso, son corderos en medio de lobos. Ahí no sé, y esa vez lo analizamos, entonces ahorita no lo voy a analizar. Hay lobos queriéndolos sacar del camino. Y así es chévere que lo veamos con todo eso. Es muy chévere que entendamos de qué está hablando Jesús, que no empecemos a inventarnos, ay, no, es que yo creo que estos. No, ¿de qué viene hablando Jesús? Entonces, es chévere y tiene mucho sentido, por ejemplo, el versículo 4, no lleven alimentos, no lleven maleta, no lleven plata, no lleven zapatos y no saluden a nadie en el camino. ¿Se acuerdan lo que vimos esa vez? Que nada los distraiga. Y claro, ¿a quién le está diciendo eso? A los que hicieron, bueno, no voy a mirar hacia atrás.
Entonces está diciendo, bueno, no lleven nada para que nada los distraiga y ustedes dejen de seguirme, dejen de ir en busca del reino de los cielos. Y entonces les empieza a decir lo que vimos la vez pasada, en cualquier casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá hacia vosotros, y posad en aquella misma casa. Bueno, ya entrándonos en esto y entendiendo qué es lo que está hablando el texto, yo les hago una pregunta. Sinceramente, pensando en que los que son aptos son los que no miran hacia atrás, yo quiero que hagamos una pregunta honesta aquí entre todos. ¿Por qué nosotros miramos hacia atrás? ¿Qué nos distrae? No sé si alguien me quiere aportar algo, diciéndome de una manera personal. Yo personalmente pensaría que en estos tiempos que la gente se ha olvidado mucho de Dios, y que muchos creemos en Él, pero de todas maneras tenemos nuestros ojos puestos en las cosas aquí del mundo, pues entre comillas, no las malas, ¿no? Sino las buenas, el trabajo, la familia, de qué voy a vivir, con qué me voy a mantener, con qué mantengo a mis hijos. Esas cosas son las que nos impedirían entregarnos completamente a hacer la obra del Señor. La podemos hacer, pero no así abandonando absolutamente todo. Eso es lo que yo opino. Uy, qué chévere lo que está diciendo mi abuelita. Dijo las cosas buenas del mundo, porque uno pensaría, bueno, ¿qué los distrae? No, el pecado, es que yo no puedo dejar de tomar alcohol, yo tengo problemas con esto, es lo que uno siempre piensa, no, es que el pecado, vea ese pecador, se está perdiendo el camino. Pero mi abuelita está diciendo, no, pues a mí me distraen las cosas buenas del mundo, la familia, las preocupaciones del mundo. ¿Quién más me quiere ayudar? Yo creo que uno mira hacia atrás cuando se va de Guatemala para Guatepeor. O sea, como que uno dice, "Ah, esto está más, este trabajo tan mamón, ojalá tuviera uno más chévere, renuncio y va y termina en un trabajo que lo aburre más por algún motivo. Y entonces uno ya ahí sí como que mira hacia atrás y dice, ah, jue madre, no, pues no era como tan malo esto. Entonces de pronto con el Señor pasa así, o sea, como que uno dice, y no, esto va a ser muy chévere, pero se da cuenta que es difícil y uno dice, ah, jue madre, yo estaba como más tranquilito atrás sin seguir al Señor. Chévere, Sebas, chévere lo que está diciendo Sebas. A mí me pasa mucho lo que está diciendo Sebas. ¿Qué dice admin? ¿Quién? Sí. Usted. Usted. Ya. Pues yo creo que, o sea, distraerse es como desviar la atención. O sea, tengo mi atención puesta en algo y en un punto se me desvía. Entonces, últimamente, me parece que o sea, sí, claro, mi diario vivir me puede desviar, pero no porque ese diario vivir exista. O sea, nosotros somos humanos y estamos puestos en esta tierra y en esta tierra estamos para vivir, o sea, las relaciones, el diario vivir, la cotidianidad es algo inevitable. Entonces yo no puedo pensar de tajo que no es que la cotidianidad me desvía, es que la cotidianidad y meta y todo lo que decía mi mamá, es que eso es lo que me distrae, pero realmente yo pienso que es como que el mayor distractor o lo que me desvía mi atención es creer que una cosa excluye a la otra. Es pensar que si yo ahora creo en Dios y entonces soy apto, entonces es que no me importa nada en la vida. Eso a veces uno cree que es como, entonces no me importa nada en la vida, entonces cojo un hacha y le doy con un hacha todo a mi esposo, a mi hija, a mi trabajo, a mi...
Yo pienso que eso es una distracción mayor, porque eso es no, en mi opinión, es haber desviado mi mente de creer que una cosa excluye a la otra, cuando no es así. Cuando lo que se trata es que ahora Cristo vive en mí y yo sigo viviendo en esta carne, pero con la fe. Entonces, ¿qué es lo que me desvía? Que yo vivo mi cotidianidad y dejo que esa cotidianidad me separe de mi fe, cuando debería ser ahora que yo viva mi fe en la cotidianidad. ¿Sí me hago entender? Sí, está muy interesante eso que está, o sea, como mis ideas, lo que a mí me parece, porque sí, como pensar que no van acorde y entonces yo me ceñía a eso y entonces no sé qué va a decirte. No, por ejemplo, pensemos en que Noelia hoy me sacó la piedra. Yo tengo dos opciones, o enloquecerme por esa situación y salirme de mí y odiar mi maternidad. O sea, puedo tomar un camino o puedo dentro de mi rabia pensar, Señor, ¿qué hago? Jesús, ¿qué hago? Padre, tú cómo eres de padre. ¿Sí me explico? Y estoy en mi cotidianidad. No sé, yo puedo, qué sé yo. Es que puede caber cualquier ejemplo. O sea, digamos, estoy enfermo, tengo la opción de decir que desgracia esta enfermedad, me va a morir, ¿por qué me pasa esto? O, bueno, Señor, ayúdame, sosténme, mira mis pensamientos, ayúdame tú, Señora, no sé, a sobrellevar esto. ¿Sí me explico? Pero una enfermedad me puede alejar puede ser un distractor, claro. Un trabajo puede ser un distractor, claro. Un hijo puede ser un distractor, claro. Cuando yo pienso que yo no puedo vivir la vida en toda mi vida, en todas las áreas de mi ser, sino en la iglesia el domingo o el miércoles en el grupo o yendo a predicar. Entonces, si yo no voy a predicar, entonces yo no estoy siendo cristiano, yo no tengo fe. Y eso es solo un pedacito de todo lo que es mi vida. De pronto yo no puedo ir a predicar porque no tengo tiempo, porque necesito mantener unos hijos, una casa y no puedo salir, no tengo el tiempo, pero en 10 años a lo mejor sí. Yo puedo vivir mi fe sin distractores en mi casa, con mi familia y tener mi relación con Cristo. Lo puedo hacer en mi trabajo, lo puedo hacer en la universidad, lo puedo hacer en mi casa. ¿Me explico? O lo puedo hacer siendo un misionero que me dedique solamente a eso. Eso es lo que quiero decir. Claro, sí, claro, sí, estoy de acuerdo, porque también puede ser que, que también yo me dedique a, bueno, tengo unos hijos que mantener, pero bueno, me voy a dedicar a predicar el evangelio, ¿no? Hace unos días yo pensaba y yo decía, nosotros tenemos una idea de ir y hacer discípulos como muy, no sé ni cómo llamar, como lo que hemos visto de los predicadores, gracias mi amor, que le hablan a 400 personas, pero el otro día hablábamos cosas y decíamos, ay, madre, ya, perdón, decíamos, ¿qué tal? O sea, y entonces, claro, entonces, si uno tiene esa idea, ¿no? El que tiene una iglesia con 500 miembros, o el que se fue al África, o que eso no está mal. Pero yo digo, eso a uno lo hace sentir que está por fuera. No, no estoy cumpliendo, no estoy haciendo, no estoy teniendo la fe. ¿Y quién dice que no? O sea, decíamos, ¿qué tal hayamos entendido eso a una escala errada? Porque yo en mi casa, a mi hija, yo tengo que hacer de ella un discípulo. Mi esposo y mi hija son mis hermanos en Cristo, antes que mi esposo y mi hija, porque ellos creen. Entonces yo tengo que servirles, yo tengo que ayudarles, yo tengo que predicarles el evangelio, modelarles el evangelio y ellos a mí a la vez. Y cuando me veo con otros, vivir eso mismo.
y con los que Dios ponga en mi camino. Entonces, si yo pienso, me voy a dedicar a predicar el evangelio, eso es como igual a salí de la casa, dejé toda mi vida, me fui a otro país o me fui a otro, no sé, a otra región o monté una iglesia y no digo que no sea, pero no es la única manera, no es la única forma de ir y hacer discípulos. ¿Sí me explico? Sí, sí, está chévere porque sí, es básicamente, como dice mi tía, en mi vida, que en mi vida yo esté dispuesto. Creo que el, no es que nos volvamos todos, ¿cómo se llama? Viajeros y vayamos a predicar, sino que con mi vida yo predico y predico a los que tengo, predico en mis oportunidades. Y en ese caminar de yo predicar en mi vida, seguro, por ejemplo, no sé, por ejemplo yo, mi universidad me puede ser tropiezo, listo, yo estoy dispuesto a dejar lo que sea, que estudio menos, bueno, no me interesa, que me va mal, pero eso me está impidiendo, bueno, me interesa poco. Entonces, no es un llamado a listo, me vuelvo un vagabundo y voy a predicar, sino que en mi camino voy a predicar, pero también en mi camino predicando no mira hacia atrás. O sea, hay algo que me está distrayendo, hay algo que me está impidiendo, listo, chao, lo quito. Entonces seguimos. Entonces está bien interesante. También en mi cotidianidad, no sé, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis cosas pueden ser una distracción, listo, que tampoco lo sea. ¿Qué va a decir mi tía? Que mi servicio en la iglesia puede ser una distracción, porque yo entonces hago un servicio en la iglesia y creo que eso es todo. Creo que eso es igual a mi relación con Dios, creo que eso es igual a estar llevando el evangelio, creo, y no necesariamente muchas veces, pues no, o sea, eso es como un pedacito pero incluso eso a veces nos hace más religiosos todavía, más duros, más juzgones con los demás, porque nos pone es como una idea de moralidad espiritual. Entonces, espiritualmente soy correcto porque sirvo, pero soy duro de corazón, pero juzgo, pero no soy capaz de acercarme a otras personas, ni de relacionarme con otros, ni de dejarme usar, ni de escuchar. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que, ¿cómo yo lo sé? Teniendo mi relación con Dios, o sea, mi relación personal. En mi relación personal, Dios me va a decir en un momento, no, sí, salga de ese trabajo. No, sí, deje la universidad y dedíquese a esto. O no, o no, cambie de trabajo. Ahora hago una maestría y donde yo estoy, si yo creo que mi propósito es hacer 1000 maestrías, pues estoy perdido. Si yo creo que mi propósito es cantar canciones en la iglesia, puedo estar perdido. Pero si yo entiendo que en la maestría Dios me puede usar para hacer luz, entonces estoy en lo que creo yo estoy en lo correcto porque no he perdido de vista mi propósito. Si yo canto canciones en la iglesia y ahí Dios me puede usar con mis hermanos durante las canciones, yo qué sé, entonces no he perdido de vista mi propósito. Si yo siendo mamá lavando la loza y no he perdido de vista, ¿sí? Tengo eso en mente donde yo esté haciendo lo que sea que yo esté haciendo. Y sí, gracias, sí. Qué chévere eso porque es a lo que quería llegar. Que en medio de nuestra vida valoremos más lo que tenemos en el reino de Dios que lo que tenemos acá, que si hay algo que hay que quitar, pues estoy dispuesto a servirte como sea. Si incluso, por ejemplo, es un ejemplo chévere porque es bien abstracto, digamos. Uno pensaría cómo servirme puede hacer mal, pero incluso sirviendo, eso me está distrayendo porque, no sé, me siento bueno, me siento mejor, no sé, pueden ser 1000 razones. Pues suéltelo, suéltelo y usted dedíquese a Dios, deje de ser tan bobo. Entonces, bueno, eso quería resaltar, muy chévere. Um, bueno, entonces, venimos hablando de esto. La pregunta que les hice en un estudio, les voy a compartir pantalla. Voy a intentar ir rápido porque no quiero quedarme acá.
Como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a vosotros. Sí, está interesante como lo leyó mi abuelita, que ahí se nos escapó un pedacito del versículo anterior. Y nunca lo había conectado, que dice, como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid. Qué chévere pensándolo como corderos, ¿no? Pues esa vez que veíamos lo de corderos decíamos, no, que un cordero es indefenso, es débil. Y les está diciendo eso Jesús, váyanse sin nada, váyanse vulnerables a la naturaleza, váyanse, sí, como corderitos en medio de lobos y aparte, y a nadie saluden por el camino, o sea, no pierda el tiempo, que hace una oveja seguir a su pastor, no pierde el tiempo buscando otras cosas, sino que van una detrás de otra, detrás del pastor y solo al pastor oyen. Qué chévere, eso estuvo bueno verlo un poquito así, no me había dado cuenta, que todo tiene una relación. Bueno, entonces esa vez habíamos pensado, bueno, ¿a ustedes qué les asusta? ¿Qué les hace falta para ir ahora a hacer la obra de Dios? ¿Qué nos hace falta a nosotros para hacer la obra que Dios quiere que hagamos? Entonces acá veíamos que Jesús les dice, bueno, vayan sin lo que les hace falta, vayan con miedo, porque vayan la difícil, o sea, váyanse sin provisión, váyanse sin fuerza, sin habilidad, sin, ¿cómo se llama esto? Sin sustento, váyanse sin nada. Esta vez hablábamos que, bueno, a mí qué me hace falta, cuáles son mis necesidades, qué pienso que me hace falta, no, a mí es que a mí, no sé, a veces me da un poco de vergüenza, me da un poco de miedo. Bueno, pues vaya con miedo y vaya con vergüenza, digamos esa vez. Entonces, eso habíamos visto esa vez. Y es muy interesante. Yo siempre me enfoco mucho en que Jesús está hablando de lo espiritual, y es que Jesús está hablando de lo espiritual siempre. Pero acá Jesús nos está dando instrucciones acerca de lo físico, de nuestra vida física. Cuando está diciendo no lleven alimento, no lleven dinero, no lleven plata, son todas preocupaciones materiales, son todas preocupaciones físicas, son todas necesidades físicas. Y me parece muy chévere. Ahora sí, entremos al texto que hoy tenemos. Y dice, What? para relacionarlo con lo que venimos hablando, dice el versículo 7 cuando les dice que entren a la casa. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Eh, ¿Qué significará si no sé quién me quiere ayudar? La vez pasada lo vimos, entonces no sé quién me quiere ayudar brevemente. ¿Qué significará el obrero es digno de su salario? ¿Se acuerdan cuando vimos que Jesús los manda sin dinero, sin ropa a los 12 discípulos? Y nosotros esa vez pensábamos, bueno, si les dice vayan sin comida tanto tiempo, ¿cómo piensa Jesús que se van a alimentar ellos? ¿Cómo van a sobrevivir? Y entonces esa vez especulábamos. No, pues que Jesús les da, es que seguramente Él va a mandar gente. Pero bueno, acá un poquito más especifica más. ¿Qué significa el obrero es digno de su salario? El trabajo que el trabajo que se desempeña es digno de ser remunerado y que el Sí, trabajo que ellos hacen es un trabajo digno de ser remunerado, es decir, digno de que como contraprestación de lo que hacen, ellos reciban un salario para poder sostener sus necesidades. sí. ¿Se acuerda que hemos hablado varias veces que, por ejemplo, hay galardones en el cielo y hay recompensas en el cielo, que nos hagamos los tesoros en el cielo? Eso es como una remuneración, podríamos decir. Pero en cuanto a esto que está diciendo Jesús, ¿está hablando de algo espiritual o de algo físico en este momento? A mí me parece que algo físico, ¿Quién da más? Sí, sí, físico. bueno, de todo, mejor dicho, es un salario integral. Esto es interesante, eso que acaba de decir mi tía. ¿Quién da más? ¿Es un anime? Una opinión Sí, yo unánime creo que aplica para las dos.
para las dos. En cuanto al Físico y texto, ¿de qué espiritual. está hablando? Físico y espiritual. En cuanto al texto, ¿está hablando físico y espiritual? En cuanto a esto, No, literalmente. A mí me Sí, gusta el sí, texto hablando de físicamente, o sea, el obrero es digno de su salario, entonces coman, o sea, duerman en una casa y, o sea, reciban lo que les van a dar para su sustento, porque lo que ustedes hacen es digno. Sí. Bueno, pero pero Sebas dice, y ¿qué dice mi ahorita? sí, espiritual también porque va a recibir uno su recompensa en el cielo, porque el Señor va a tener en cuenta lo que uno está haciendo acá, su voluntad. Sí, estoy de acuerdo, eso lo dice Jesús. Pero lo dice en este momento Jesús, abuelita. No, no lo dice ahí. Ah, bueno. Sí, es chévere porque estamos de acuerdo que Jesús sí lo dice, que hay, o sea, las hay. Eternamente espiritual en el reino de los cielos las hay. Pero en este momento está hablando de algo de las dos o de solo una. Y quiero resaltar esto porque yo siempre resalto mucho que todo es espiritual, que todo es eterno. Pero acá Jesús está hablando de físico o espiritual. Ya lo van diciendo, pero quiero saber si todos están de acuerdo o no. ¿Sebas sigue pensando las dos o qué piensa Sebas? Estaba diciendo que sí. sí, las dos. ¿Por qué Sebas? Pues porque los va a mandar a hacer un trabajo y les está diciendo pues que si les regalan la comida, pues que no se sientan indignos de recibirla. Pero pues también les estás mandando a hacer una obra que seguramente en el cielo va a tener su recompensa. Ah, bueno, eso está chévere lo que dice Sebas. Yo decía en el texto está hablando de algo físico, pero el trabajo en sí es algo espiritual que va a tener su recompensa eterna. Eso está muy interesante lo que está diciendo Sebas. Bueno, no sé si alguien tiene una opinión distinta. Oremos. No, yo, pues, De acuerdo. No sé los que no han dicho Ana María y ya. Ana María también está de acuerdo o tiene otro pensamiento. No está. Sí, sí. está comiendo. ¿Qué dijo Ana María que se desmuteó y no le escuché? No te escuché, Ana María. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Que estoy de acuerdo con lo que dice Sebas, las dos cosas. Es como, mm, no es una contradicción, pero es algo similar a una contradicción, Sí. ¿Por qué? por la misma razón. Katia, no, Por la misma razón de que dijo Sebas, de que físicamente está hablando, pero en sí el trabajo es algo espiritual. exactamente. Ah, listo. Perfecto. Bueno, está chévere esas opiniones divididas. ¿Te iba a decir algo? Que no estoy de acuerdo. No está de acuerdo, mi tía. ¿Por qué? Es que en el texto está hablando de algo físico, que sea, que haya un galardón después. Eso es algo que nosotros estamos sacando de otros textos, que claramente es un galardón, o sea, es un premio por haber hecho eso. Pero el salario es algo, o sea, el salario es un derecho. El galardón es un premio. ¿Qué significa que el salario es un derecho? Eso yo creo que el Señor lo dijo tanto para los que sirven como no sean bobitos, que su trabajo es espiritual y es digno, entonces reciban su salario. Y para los que no son obreros, como no tengan en poco lo que ellos hacen, porque es un trabajo eterno y por lo tanto es digno de ser retribuido. Y eso tiene mucho sentido porque eso a nosotros nos pega muy duro hoy en día. O sea, a la gente le cuesta aceptar que una persona viva de predicar el evangelio, de enseñar el evangelio, de eso. ¿Por qué? Pues porque, ay, no, es que roban, es que, y sí, roban y todo lo que queramos, pero el Señor lo dijo, es digno. Bueno, no digo que el que roba es digno, el verdadero obrero, me refiero.
pero me parece que eso es algo que pega duro en el corazón de la gente. Por eso hay gente que dice que el diezmo es un robo, que las limosnas son un robo, bueno, etcétera, etcétera. Sí, sí, está interesante. Está chévere que piensen cosas así distintas. Eso creo que le da mucha vida al estudio. La foto de Noelia que se hace. Bueno, bueno, qué chévere. Eh, veamos un momentico de Deuteronomio. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Listo, de eso ahorita. Bueno, estamos hablando de la ley de Moisés, la famosa ley de Moisés. Y Dios está dando pues las reglas. No harás esto, no harás esto, no harás esto. Y da esta ley que dice no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir? Yo no entiendo. No entiende. Está perfecto. Está chévere que lo diga. ¿Quién piensa? ¿Quién quiere decirme? ¿Qué ¿Qué es piensan? trillar? ¿Recoger o regar la semilla? ¿Es trillar o es abrir los surcos? Trillar yo había buscado que es como pisotear, no me acuerdo bien, como un animal que pisa el fruto, sí, pero sí es algo del fruto, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién nos quiere ayudar o nadie sabe? Sí, cuando esté pisando el grano, dice. Aquí dice, Yo entiendo. Dios habla hoy. No le pongan bozal al buey cuando esté trillando el grano. ¿Por qué? No sé por qué no ponerle bozal. Sebas está boca arriba. ¿Qué iba a Se me decir? alocó la cámara. Que yo entiendo que, o sea, cuando un burro ayuda en el trabajo de arar el campo, y pues se le pone un bozal para que tal vez no se coma lo que se está arando, recogiendo, pero hay un momento en que ya el burro está haciendo, o sea, es como, pues yo me imagino como que el burro ya está en otra labor, o ya uno dejó el burro a un lado y uno está pisando el grano, pues como que ahí ya el burro puede comer, como que al burro ya ahí no hay que seguirle con el bozal puesto. O sea, Sebas dice que el que pisa es el hombre y cuando uno está pisando y el burro ya dejó de trabajar, que lo dejen comer. Yo me lo imagino así, pues no, no sé la verdad, pero es como me lo imaginé. Sí. ¿Quién piensa más? ¿Quién piensa otra cosa? Pero es cuando el hombre está pisando el grano o el buey. A mí se me hace que el buey, pero no sé qué piensan. Sebas dijo que el hombre. Sí, a mí se me hace que es el buey. El buey. Pero el buey trilla, Pisa. Trillar es pisar. Dice acá en internet, el buey es un animal usado para trillar, que es triturar el cereal, cortado para Ujú. separar el grano de la paja. En Medio Oriente era de muy buen nombre no ponerle un bozal al buey mientras trabajaba, trillando, para que pudiera comer lo que hacía. Sí, el buey es el que Ah, trilla. entonces sí, ya sí sabía. Sabía que era para que el buey comiera. Mm. Quitarle el bozal para que comiera. O sea que nosotros podemos comer de nuestro trabajo, así como hace el buey, lo que dice el Señor. Todo obrero es digno de su trabajo. El El, buey eh, hizo su trabajo y entonces como está trillando puede comer. sí, el burro es digno de comer la comida que está trabajando. Exacto. Sí, está chévere como dice mi ahorita. O sea, es como uno estar en la oficina sin poder comer, o sea, es como, no, déjelos que se coman sus papitas ahí mientras está en la oficina. No, qué comparación. ¿no? Pues Sí, es cruel, pero es real. ¿Qué tal uno en la oficina? Y creo que hay oficinas donde no permiten que uno se coma ni un chocorramo. En la sí, oficina adentro, no, yo en compensar, nosotros teníamos nuestra cafetería y teníamos nuestros tiempos para ir a
a tomar refrigerio, pero dentro de nuestro lugar de trabajo estaba prohibido. Mm. Y, pues, y se refiere más que todo es al salario, al pago por el trabajo. Al pago por el trabajo. Está interesante eso. Bueno, pregunta, ¿ustedes cuándo les pagan el salario en sus trabajos? Pues en las fechas establecidas ¿Cada por el cuánto? patrón, cada mes, Cada mes. sí. A los 60 días después de pasar la cuenta de cobro en mi caso. A los 60 días después de... Ah, Sebas, ¿usted es independiente? Sí. Oh, yeah. Ah, Persona General- natural independiente. ¿qué iba a decir mi tía? que generalmente te pagan después de que trabajas. Después de que trabajas. O sea, Eh, mes. sí, sí, cuando uno termina el trabajo, puede ser a los 15 días, hay gente que le pagan semanalmente, pero pues normalmente es cuando uno termina el trabajo. Y naturalmente, o seguro ahora, si usan un animal para trabajar, le pondrán bozal, obviamente, porque es pérdida que se coma la semilla que está... Bueno, no sé si ahorita se siguen usando animales, pero bueno, en esa época seguro, que obviamente se les ponía bozal para que no coman, para que no se gasten la comida, o sea, porque es pérdida, pero seguramente lo dejaban de usar y lo tenían que alimentar, y de eso estoy seguro porque si no el animal se muere, y le daban su alimento y bueno, lo cuidaban. Pero está muy interesante lo que está diciendo acá, eh, que mientras el burro está haciendo su trabajo, déjelo que coma, déjelo que sea feliz, déjelo que disfrute de esa comida y déjelo como que se alimente, porque que agarre fuerza de esa comida, porque necesita fuerza, déjelo que descanse, déjelo que esté, déjelo comer tranquilo, es trabajador, o sea, no lo esclavice, no esclavice a este man. Eh, y bueno, es muy chévere con lo que estamos diciendo a nosotros acá. Y es, ay, sí, qué chévere, me acordé porque es lo que me había dado cuenta que es lo que ustedes discutían ahorita. El buey está trabajando y está trabajando por un fruto que no se va a ver, no sé cómo manejado, pero hablémonos en tiempos de ahora, de un salario, digámoslo como hombres, que no se va a ver hasta el fin de mes o hasta que el jefe del campo haga la venta. Entonces él recoge y prepara el grano, pero todo eso tiene que pasar un proceso hasta que se vende y le pagan al jefe y el jefe paga a sus obreros. Y entonces él es el que está trabajando en el campo, está haciendo un trabajo, pero va a ver la plata como ustedes que son empleados hasta el fin del mes o hasta la semana. Y es chévere con lo que estábamos hablando ahorita y se relaciona absolutamente, por eso me gusta mucho, tiene todo el sentido. Sebas decía, estamos haciendo un trabajo que va a ver su fruto y vamos a ser recompensados, pero en el reino de los cielos, en el reino de los cielos recibiremos nuestra recompensa, nuestro galardón. Pero, ¿qué está diciendo el texto? Que mientras el buey está trabajando, déjelo que coma y déjelo que sustente sus necesidades, déjelo que coma feliz y coma lo que quiera. Aquí no está diciendo, ponle bozal, no le pongas bozal, pero pues que tampoco se le acabe la comida, no, que coma lo que quiera el buey, que coma lo que quiera y déjelo que disfrute. Entonces, relacionándolo ya directamente con lo que estamos viendo ahorita, sí, es todo este trabajo conjunto de nosotros que estamos acá, que queremos hacer lo que Dios dijo, servirle a Dios, va a tener un final eterno, va a tener un propósito y nos esforzamos por algo espiritual que está allá con Dios, que recibiremos cuando muramos en la vida eterna. Y todo esto tiene un propósito espiritual. Pero mientras estamos en este paso por el mundo, haciendo el trabajo, dejando nuestra vida, no distrayéndonos, dando la vida por Jesús, por Jesucristo, pues recibiremos nuestro salario, o sea, tendremos sustento de todas esas necesidades. Él tiene cuidado de cada cosita física, material en este momento. Yo estoy de acuerdo con mi tía porque es que es claro el texto. Está hablando de cosas físicas, materiales, de mi carne, de mi paso por este mundo, de mi cuerpo material, que en el futuro va a tener una recompensa, pero es lo mismo que el buey. Me gusta mucho porque, y les voy a decir la verdad, yo me di cuenta de esto que dice en el Antiguo Testamento porque Pablo lo dice. Pero es muy chévere esta comparación y es chévere entender el Antiguo Testamento, por qué está dando esta ley tan específica, porque está hablando de los obreros.
está hablando de los que viven para Dios. De hecho, cuando Pablo lo menciona en una carta, no entendí bien el contexto, pero por lo que decían ahí, como que una iglesia tenía muchos problemas. Y no sé, la verdad no sé, esto es especulando yo, si Pablo estaba siendo criticado porque, no sé, como él iba de casa en casa por ahí porque, no sé, le podían decir que es un mantenido. Bueno, vivía del evangelio, así como estamos viendo ahorita, que lo alimentaban, él no tenía trabajo, sino que vivía de eso, vivía de Dios, de lo que Dios le pudiera dar y no tenía un trabajo que lo sustentara. Entonces Pablo como que se defiende y dice, no tiene derecho el buey a comer, no me acuerdo, pero bueno, cita esto que no pondrás gustar al buey que trilla, o sea, y que el obrero es digno de su salario. Entonces, bueno, no sé qué pasó ahí, si lo estaban criticando o qué, que es lo que decía mi tía, que es muy mal visto ahorita, pero Jesús dijo que el obrero es digno. Y es muy chévere esto que yo no lo había visto, porque yo siempre hablo de las cosas eternas, del énfasis en los tesoros en el cielo, pero acá está diciendo que el obrero es digno de su salario físicamente, materialmente. Entonces, nosotros como burritos, como burros haciendo la obra, pues déjelo que el burro se sacie, déjelo o bueno, no, déjelo no, dice que es digno, o sea, que Dios le va a dar eso que le hace falta, Dios le va a sustentar eso que hace falta, y en medio de la obra va a poder tener ese contentamiento, no va a ser un esclavo, como el animal que es ahí todo esclavizado con un bozal obligado a hacer la obra, sino que mientras trabaja, pues como que se le tiene cierto cariño al animal y es mi obrero, está trabajando por mí, déjelo que coma, ¿cómo no va a poder participar de su mismo trabajo? Em, entonces, pues está muy chévere eso, que nosotros podamos en medio de la hora, nuestra carne, pues ser sustentados, como gozarnos de esto, no trabajar como esclavos, sino hacerlo con gozo y que el Señor va a cubrir todas esas cositas. Él nos dijo, vayan sin lo que les hace falta, pero acá está diciendo y me parece chévere porque yo quería terminar esa parte, pues sabiendo que Dios no nos va a dejar desamparados, pero aquí ya mismo lo está diciendo, no hacía falta verlo en otra parte. Vayan sin lo que les hace falta, pero si algo les hace falta, ustedes son dignos, tranquilos, que ustedes son dignos de ese, porque ustedes son mis obreros, ustedes están trabajando, ustedes son dignos de lo que les haga falta. Entonces vayan sin lo que les haga falta, ¿para qué? Para que no les distraiga, pero si algo les hace falta, yo se los voy a dar, yo los voy a sustentar. Entonces, bueno, no sé si se va entendiendo hasta acá, si quieren aportar algún comentario. Sí, a mí me parece muy chévere también eso del buey y digamos como adicional aportar dos cosas. Una es que ese salario no necesariamente es, o sea, esto no es una empresa, ¿sí? Que eso es lo que a veces pasa en nuestra época de hoy, como vemos las iglesias o a los obreros hoy en día haciendo una empresa, ¿sí? Y creo que eso no, eso tampoco es el modelo de Dios, porque digamos lo que yo decía hace un rato, o sea, para yo ir y predicar el evangelio, yo no tengo que abrir necesariamente una iglesia con 500 miembros o irme a otro país y dejar de trabajar o de servir a una familia, sino que yo ahí lo puedo hacer y ahí Dios me va a retribuir un salario. ¿De cómo? Pues el Señor lo va a hacer, o sea, el punto es que yo lo reciba y entienda que soy digno de ese salario. Y lo otro que quería aportar es que Pablo también tenía sus momentos de trabajar. Hay pasajes donde él dice que él trata de no ser una carga para los hermanos, entonces intenta buscar su sustento, pero pues no siempre puede, pero como sabe que en el corazón eso es tan difícil para la gente, pues también en un punto se defiende, pero él muchas veces trabajó para intentar no ser carga o para que lo que se pudiera recoger, él lo desviaba a otros hermanos, a otras iglesias, mientras él tuviera sustento. Eso me parece como muy bonito también.
de la historia de Pablo. Sí, qué chévere. Y ya como que desde el principio, eso ahorita sabemos que se ve mal y como que la gente critica mucho los diezmos, por ejemplo. Creo que interesante que desde el principio a Pablo lo criticaban por eso, por ejemplo. Y eso ya estaba desde el principio. Pues bueno, eso está chévere. Y qué chévere eso que, no sé, no. Sí había escuchado algo, pero pues no tenía tan claro y qué chévere eso de Pablo. Y pues sí, chévere. Quería resaltar como eso, que nosotros, por ejemplo, en un empleo, en este mundo, eh, trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero pues ganamos el salario a fin de mes y estamos de acuerdo con eso. Pero lo que está resaltando aquí Jesús es que van a tener su pago a fin de mes, pero la idea es que usted mientras hace el trabajo pues disfrute y participe de los frutos y tenga su sustento ya inmediatamente, que también lo va a tener al final, pero que usted disfrute haciendo el trabajo, que tenga fuerza alimentándose, que esté saciado, que no sea un esclavo, sino que sepa que no sé, es muy abundante, no sé, la verdad me doy cuenta que es muy abundante viendo esto que estamos leyendo acá. Entonces, bueno, no sé qué más había para ver, ya voy terminando. Eh, pero bueno, chévere acordarnos que Jesús nos está dando instrucciones de cómo predicar. Y pues acá viene y dice esto, que el obrero es digno de su salario y pues por eso vamos ahí como de a poquitos viendo cada cosa de lo que dice Jesús acerca de la predicación. Acerca de sus instrucciones. Entonces, eh, entonces sí, ya para ir terminando, no sé si alguien más quiere decir algo que está de acuerdo, que no está en acuerdo. No sé si quieran decir. Eh, De acuerdo. No, yo sí quiero decir algo que a mí, Ay, puta. que a mí me parece muy bonito, así como tú lo estás planteando, pero que en la realidad es otro cuento. O sea, uno ha oído muchas personas que están como haciendo la obra y pasan momentos en su economía muy, muy duros. O sea, justamente yo creo, pues primero porque ya el cristianismo se hizo esa fama de que los van es a robar, de que esa plata, mejor dicho, se van a comprar camionetas y guardaespaldas y bueno. Pero esa gente, o sea, uno ha conocido casos de historias de Todavía no personas están, me ha que... tocado leer. No, entonces que uno conoce casos de personas que empiezan como esa obra de compartir el evangelio y pues les va muy duro, o sea, empiezan es como a endeudarse, como con esa fe de lo que tú dices, ¿no? El Señor dijo como que pues nosotros, o sea, como que Él es nuestro sustento y bueno, pues no sé, o sea, habrán casos de casos, o sea, habrá gente que se endeuda como irresponsablemente, por así decirlo, pero habrá otra gente que ni siquiera saque deudas, pero no, dicen no, o sea, no pude dedicarme a esto como yo pensaba, pues al final no sé si es como, digamos, tú estás hablando, no, el Señor es muy chévere porque pues Él nos promete el salario al final de mes, que es, no sé si te estás refiriendo como a ya en el cielo, pero Él nos dice que mientras hacemos la obra, pues disfrutemos y Él es muy abundante. Y yo no es que esté diciendo que eso no es así, pero, o sea, cuando no se da así como la teoría en la práctica, pues es duro. Sí, es interesante lo que está diciendo Sebas. Bueno, una cosita. Bueno, con lo que está diciendo Sebas, por ejemplo. Bueno, que está chévere porque, por ejemplo, Pablo, que el ejemplo que estábamos dando ahorita. Pablo es un ejemplo claro de lo que está diciendo Sebas también, pues Pablo la pasaba re mal. Y, o sea, si Pablo la pasaba tan mal y por ahí pasaba aflicción y a veces no tenía ropa, que es lo que estamos hablando, y a veces tenía hambre. Pero Pablo me acuerdo de una parte que dice, pero nunca nos faltó nada, o sea, preocupados, pero no derrotados, algo así, no sé, y empieza a decir. Entonces está interesante pensar eso. ¿Qué va a decir mi tía?
digamos, yo también sé de personas que también, digamos, están dedicadas como a servir o a hacer ese tipo de obrero y que les cuesta mucho recibir de las personas. O sea, es algo que en su ego también les cuesta, se sienten mal, sienten que quieren es generar su propio dinero, sienten que les dan por lástima, pero es una lucha interna porque en el fondo saben que, pues que el Señor lo dijo, ¿sí? O sea, que el obrero es digno de salario, pero es como que hay, sí hay una idea también en personas que se dedican a eso, pues de que es como una limosna o que la gente cree que lo van a malgastar o así. Entonces, se ve como de lado y lado. Sí, sería interesante pensar por qué pasaría eso. O sea, Sebas dice que sabe de personas que, bueno, se dedican, pero al final no pudieron. O sea, Sebas, al final esas personas no pudieron, o sea, como que no sobrevivieron, les fue mal, digamos. No, pues, o sea, yo nunca hice un seguido, o sea, es más como cosas que uno oye, no, realmente no fue nadie así cercano que yo dijera, ay, me sé la historia, o sea, no podría decir algo como tan certero de la información, pero pues sí, o sea, digamos, los que yo conozco que son poquitos, digamos, una pareja que empezó a hacer como una iglesia en Tunja y hacía sus estudios bíblicos y igual él tiene su negocio y su labor ahí, pues él sigue también en las dos cosas, en pastoreando una iglesia y trabajando ahí en su negocio. Entonces, pues no, yo no podría asegurar como de algún caso que diga, no, sé que estas personas no pudieron. ¿Iba a decir algo? No, que sí hay mucha gente que sí tiene sus historias. Digamos, Ludo y Tatita, por ejemplo, Amor, que eran el venezolano y la rusa cuando estuvieron acá en Bogotá como 2 años, sin nada, sin vivienda, sin... y aparte la pandemia los cogió aquí y ellos tuvieron provisión todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, y había muchas historias, ellos tuvieron acá muchas historias, o sea, milagrosas, muchas. Entonces, por ejemplo, ellos, porque Sas dice que no conoce tan de cerca, me parece que, por ejemplo, ellos son No, pero una, estaba pensando que no conociera de cerca el lado contrario, como de alguien que se hubiera tenido que rendir, pero sí, sí, claro, no, lo de Lucati. no, al contrario, como gente que dice, sí, duro, sí, tenaz, sí, no hay, pero no nos falta, entonces, o sale la plata de pronto llega, así, cosas así. Digamos, Sí, yo es conozco verdad. una parejita que tienen una iglesia ahí en el sur. Y entonces un día yo le dije a Sebas, démosles este mes a ellos nuestro diezmo. Y se lo dimos. Y entonces ellos dijeron, o sea, que lo que nosotros les habíamos dado era algo por lo que ellos estaban orando para pagar algunas cuentas que ya se les habían vencido, algo así. Entonces, cosas así que uno sabe que sí les toca duro, pero, pero sí ven cómo Dios obra. Pero Sí, sí, o sea, lo contrario, yo creo que yo tampoco lo conozco. Creo que no. sí. Creo. Bueno, bueno, chévere eso, por ejemplo, que decía mi tía, o sea, como que bueno, sí toca duro, pero no nos ha faltado, como dice Pablo. Muy duro, pero bueno, no estamos rendidos. Mucha tribulación, pero no, nada nos ha faltado. No, pues solo a los que sirven todo el tiempo, es a todos. Sí, sí. Entonces, bueno, se me acaba el tiempo, se me corta. ¿Qué va a decir ahorita? Es que un día de ayuno no mata a nadie, eso es lo que iba a decir. Cuando no hay plata para comer, un día de ayuno no pasa nada. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Ah? No solo de pan vivirá el hombre. Exactamente. No solo de Bueno, tocineta vivirá el hombre.
Sí, correcto. Bueno, Bueno, pues cierre, entonces, hermano, si ya le tocó cierre, porque ahorita salen otras personas ahí. Yo el sí, otro día sí, vi eso. sí, Bueno. tengo que cerrar ya. Bueno, chévere, ya.